dentro de lo que es el ámbito médico, porque es una materia donde el alumno va a tener que aprender a pensar. Materia esta donde el razonamiento clínico es lo que nosotros vamos a tener que ir despertando de esta manera. Definiciones que nosotros vamos a ir utilizando en semiología. Primero, definir la semiología como la rama de la medicina que se encarga de identificar las manifestaciones de la enfermedad. Esta semiología se puede dividir en lo que es semiotecnia, que es el conjunto de las técnicas, ¿verdad?, para la búsqueda de signos. Cuando yo hablo de semiotecnia, yo estoy hablando de las maniobras que yo puedo realizar o pueda realizar para llegar a un diagnóstico. La clínica propedéutica hace referencia a esa enseñanza preparatoria que está destinado a reunir, interpretar los signos, los síntomas para llegar a un diagnóstico. Al hacer referencia a la clínica propedéutica, yo más bien estoy hablando del conocimiento teórico, de la información teórica que yo voy a estar recogiendo para finalmente llegar entonces al diagnóstico. Términos que tenemos que nosotros ya familiarizarnos, pero creo que ustedes ya están familiarizados por patología funcional. ¿Qué es un síntoma? Un síntoma va a ser toda manifestación subjetiva de enfermedad. Es decir, si yo digo subjetivo, es aquello que el paciente me va a relatar con sus palabras. Eso es subjetivo. Es percibido por el paciente y solamente por el paciente, y yo médico, yo estudiante de medicina que le estoy interrogando a mi paciente, solamente voy a poder imaginarme por lo que le estoy interrogando a mi paciente. ¿Qué es un ejemplo de un síntoma? Dolor. El paciente me dice, doctor, tengo un dolor en el hombro. Perfecto. Por más que yo quiera y recoge todas las informaciones, el dolor en sí es algo que solamente el paciente puede saber qué tanto le duele. Yo le puedo preguntar, ¿te duele mucho, poco? Él me va a decir, sí, ¿verdad? Me duele mucho, me duele poco, pero la verdad, solamente él es el que va a saber realmente. Como esas criaturas que se caen y se golpean, ¿verdad? Y que viene la mamá y le dice, si lloras te pego, ¿verdad? Entonces la criatura con dolor ahí se queda, le duele, pero él no va a demostrar que le duele, porque si no él sabe que también le van a pegar, ¿verdad? Cosa que está mal, ¿verdad? Pero el ejemplo simplemente es lo que vamos de lo que es subjetivo. La disnea, es decir, la dificultad respiratoria. Mi paciente me puede relatar que le cuesta respirar, pero solamente él finalmente va a saber si qué tanto le cuesta respirar. Y las palpitaciones. Las palpitaciones también son algo que el paciente me puede relatar, como que él diga que siente esa sensación. Sin embargo, lo opuesto, es decir, lo que sí yo puedo percibir, lo que yo sí puedo demostrar es el signo. El signo es la manifestación objetiva de enfermedad. Es decir, es algo que el médico va a encontrar en el examen físico, en una exploración. Es algo que se puede medir. Por darle un ejemplo, la coloración de la piel, que yo vea, por ejemplo, una coloración amarillenta en un paciente ictérico, que yo vea una coloración azulada, que es la cianosis, en un paciente con EPOC, por ejemplo, con una bronquitis, que yo haga un dosaje de glucosa en sangre y encuentre cifra elevada, es decir, una hiperglicemia. Eso es algo objetivable. Que yo agarre un termómetro, controle la temperatura a mi paciente y que me diga, el termómetro me diga 39 grados, eso es un signo, porque yo puedo medir. Ahora, aquel paciente que viene y me dice, doctor, vengo porque tengo fiebre, y que yo le diga, ¿cuántos grados? Y él me diga, no, yo no tengo termómetro, doctor, eso es caro, pero yo siento que mi cuerpo está caliente. Eso ya no es un signo. Y ahí la fiebre cambia de nombre. Ya se va a llamar sensación febril. Porque es algo que el paciente me está relatando. Yo tengo que creerle, obviamente, a mi paciente. Entonces, por ese motivo es que tenemos que diferenciar lo que es signo
de lo que es síntoma. ¿Qué es un síndrome? El síndrome ya va a ser el conjunto de esos signos y síntomas que están relacionados entre sí, para que finalmente yo pueda llegar a un diagnóstico sindromático. Es decir, el ejemplo que les puedo dar, un paciente que tiene dificultad respiratoria, de esfuerzo. Un paciente, la dificultad respiratoria es un síntoma. Un paciente que tiene, ese mismo paciente, que tiene edema de miembros inferiores. El edema es algo que yo puedo ver, algo que yo puedo objetivar, porque le voy a hacer la prueba de Godet. Ese es un signo. Paciente que tiene ingurgitación yugular, es algo que yo puedo ver. Ese es otro signo. Basado en esos tres datos, por ejemplo, de mi paciente que me relata edema, o presenta edema, ingurgitación y presenta disnea de esfuerzo, yo ya tengo un diagnóstico sindromático en la cabeza de pensar en un síndrome de insuficiencia cardíaca. Para llegar finalmente a un diagnóstico hipotético, que es insuficiencia cardíaca. Así nomás, señores, tenemos que nosotros ir entrenando en el día a día, práctica, práctica y clase teórica, lo que vayamos dando nosotros. De esta manera, la probabilidad de error es mucho menor. Es mucho más difícil que yo me equivoque actuando de esta manera. Patrón mnemónico es todo síntoma o signo que es específicamente distintivo, característico de una enfermedad, que de por sí solo ya me puede servir para hacer un diagnóstico. Voy a un ejemplo de algo patognomónico. En realidad, antiguamente, cuando teníamos, digamos, menor cantidad de enfermedades, si el paciente presentaba un dato, muchas veces decía, no, eso es tal enfermedad. Era más fácil. Pero hoy en día, con el advenimiento de muchas tecnologías, el acceso a mucha información y sobre todo a consultas, obviamente también han aparecido muchas enfermedades nuevas, enfermedades emergentes que creíamos desaparecidas, han vuelto a manifestarse, ¿verdad? Gracias a los negacionistas y los que son contra vacunas. Entonces, tenemos toda una infinidad de enfermedades hoy en día. Es bastante difícil ya de decir que tal cosa que el paciente presente como manifestación, yo pueda decir, no, esa es tal enfermedad. Le doy un ejemplo. Paciente con chillido de pecho, sibilancias. Antiguamente tenía sibilancia y uno decía, no, eso es asma. Perfecto, es asma. Hoy en día ya existe una premisa que dice, no todo lo que chilla es asma. Es decir, no todo paciente que tenga sibilancia va a ser asma. Puede ser un cuerpo extraño, puede ser un tumor, puede ser una membrana paratraqueal. Es decir, hablamos de N posibilidades de diagnóstico. Hasta los bronquíticos pueden tener sibilancia en menor proporción, pero pueden tener. Entonces, ya no es algo patognomónico del asma. Pero patognomónico es si en alguna situación apareciera una posibilidad. Les doy un ejemplo de algo patognomónico que sigue vigente. Enfermedad de Chagas. Ustedes que ya tuvieron microbiología, ¿es producida por qué? ¿Qué le produce la enfermedad de Chagas? Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi. ¿Se acuerdan del vector? Barbeiro. Barbeiro, ¿verdad? Vinchuca le decimos en español, era el barbeiro. Señores, el barbeiro o la vinchuca suele estar en las casas, en las grietas de las paredes, sobre todo aquello que la literatura siempre nos decía, techo de paja con paredes de adobe o de barro, ¿verdad? Era donde él mismo encontraba su sitio. Ese mismo vector desciende, dice, a la noche
y va y justamente trata de liberar su excremento, es decir, su materia fecal, a nivel de la región, digamos, de la fascie. Por eso que en portugués le dicen barbeiro aparentemente, ¿verdad? Porque era la región más o menos de la barba. Pero en realidad él viene y suele defecar en la región cerca de lo que es la región orbital, cerca de la órbita. Eso es la primoinfección o inoculación que vamos a tener por el mismo. En un primer momento, esa vinchuca, lo que va a, y esa primoinfección lo que me va a dar es un ojo en compota, un edema unilateral del ojo y adenopatías preauriculares, es decir, adenopatías que van a ser producto de ese proceso inflamatorio. Si yo veo a un paciente que tiene el ojo en compota con la adenopatía, en un primer momento yo digo, eso es patognomónico de enfermedad de Chagas, porque otra enfermedad no me va a dar esas características tan elocuentes así. Eso en semiología médica se conoce como signo de Romaña Massa. Ojo en compota, adenopatía preauricular. Pero como les digo, son ya cada vez más escasos los signos patognomónicos de enfermedades. ¿Preguntas hasta ahí? No, doctor. Preguntas hasta ahí. Voy a tomar un vaso de agua mientras ustedes almuerzan ahí tranquilamente, ¿sí? Y ya vengo, un ratito. Gracias. Dale, profe.
Bueno. Continuemos. Como les decía, esta primera clase es tratar de terminar un poquitito los términos, la terminología que vamos a estar utilizando. Y obviamente ya que ustedes vayan viendo con el correr de los días los grupos que se van a ir formando para que podamos nosotros empezar nuestra parte práctica. Dentro de lo que es nuestra parte práctica, darle mucho énfasis a lo que es la simulación clínica. Yo personalmente soy un defensor de la simulación clínica porque me parece que es un elemento que bien utilizado existen las opiniones que escucho, pero en algún momento se ha pensado incluso que, porque algunos estudiosos incluso han pensado, como el caso de, a ver, creo que tengo aquí, de GABA. GABA en el 2004, por ejemplo, él pensó una técnica que iba a reemplazar o ampliar, ¿verdad?, la experiencia con pacientes reales a través de experiencias guiadas, ¿verdad? Y hoy por hoy sabemos nosotros que la simulación, él no viene para reemplazar a la práctica con paciente. Al contrario, él viene para sumar experiencias. Basado en un concepto de Agarwal 2010, él ya decía que la simulación clínica era una seguridad del paciente. Porque en países de primer mundo, donde la simulación clínica es algo que ya se realiza hace muchísimo tiempo, es decir, no es nada nuevo, obviamente estamos hablando de países de primer mundo, donde el estudiante de medicina, en sus años de estudiante de medicina, él no toca pacientes. Él se adiestra en simulación clínica, él recibe un certificado de capacitación en simulación clínica para que ahí recién él pueda tocar pacientes. No solamente estoy hablando de reanimación cardiopulmonar, estoy hablando de colocación de vías, venosa central, colocación de sonda nasogástrica, sonda vesical, es decir, todos aquellos procedimientos que puedan ser invasivos, procedimientos que puedan generar un disconfort en el paciente, todos ellos son primeramente realizados en simulación, porque es en el simulador donde yo tengo que perder ese miedo a realizar el procedimiento. Y sobre todo, como dijeron algunos estudiosos, disminuye el aprendizaje al azar. Porque ¿qué es lo que ocurre? Dentro de algunas semanas nosotros vamos a estar avanzando con las clases teóricas. Va a llegar, por ejemplo, un momento donde nosotros vamos a hablar de neumonía. Vamos a hablar específicamente del síndrome parenquimatoso. Y dentro del síndrome parenquimatoso vamos a hablar del síndrome de condensación. ¿Y cuál es la principal enfermedad que me va a producir un síndrome de condensación? Es la neumonía. Entonces, vamos a hablar de neumonía en algún momento. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo que ocurría en años anteriores? Yo me iba al hospital y bueno, por ser justo esa época del año, no había paciente con neumonía. Entonces, ¿qué historia yo le iba a hacer a mi paciente? Que yo estudié neumonía y me voy y encuentro allá otra cosa que no es neumonía. Me voy allá y bueno, lo que hay, por decirle, esta fue la semana que hubo pacientes con un accidente cerebrovascular. Y bueno, chicos, hoy vamos a ver pacientes con accidente cerebrovascular. Pero la teoría yo estaba estudiando otra cosa y en la práctica me voy y encuentro otra cosa, ¿entiendes? Ese tipo de cosas es lo que con la simulación clínica se va perdiendo, porque yo voy ganando terreno que, bueno, yo voy a practicar en base a aquello que yo estudié. Cosas más raras, ¿verdad? Que muchas veces suceden. Estamos en la semana de estudiar las enfermedades valvulares, las valvulopatías, y nos vamos al hospital y no hay ningún paciente con una enfermedad valvular, ningún paciente con estenosis, ningún paciente con insuficiencia valvular. Los muñecos recrean estos sonidos y recrean con una muy buena fidelidad, digamos. Yo estuve tomando exámenes finales extraordinarios con esos muñecos y tienen una buena riqueza semiológica.
Solamente depende también que ustedes le insistan a sus instructores para que les muestren esos sonidos que tienen los muñecos. Un aprendizaje emocional, ¿verdad? Permite repetir de manera sistematizada las experiencias, aprender del error. Señores, semiología médica, a diferencia probablemente de todas las otras materias, va a ser una de las pocas que les va a decir que está dentro del programa de semiología médica el error. Es decir, la forma de aprender, la forma de avanzar en semiología médica es errando. Tenemos que equivocarnos. Hago una historia clínica, me olvidé, no le pregunté esto al señor. Erré. ¿Estoy condenado por eso? No. Me voy, le vuelvo a reinterrogar al paciente. Eso es algo que el estudiante no tiene que tener, es vergüenza. De decir, me olvidé de esto, me equivoqué en aquello. Voy y corrijo. Eso es lo que tiene que partir de todos para que esto sea, digamos, lo más gráfico posible y sobre todo que se pueda aprender con mayor facilidad. No tengan vergüenza. Ya sucedió, como les digo, yo estoy hace 11 años estoy en la cátedra. Estudiantes que se van y ponen el estetoscopio para escuchar, por ejemplo, un soplo. Y bueno, un estudiante tranquilo, viene el segundo, el paciente ya no está muy a gusto, viene el tercero y el paciente está cansado, ya no quiere más saber nada. Imagínense el cuarto, quinto o sexto alumno que está en la fila. Y peor, ¿verdad? Tipo, el de atrás ya me está apurando y me dice, dale, vamos ya porque ya es la hora, ya me tengo que ir, vamos a escuchar ya rápido, ¿verdad? Y puedo poner el estetoscopio, estaba lo nervioso, te olvidaste, no abriste el paso del sonido para tu estetoscopio, vos no escuchaste nada. Después saliste y dicen, ¿qué escuchaste? Y escuché un ruido, ¿verdad? Tipo, nadie quiere quedar también como que no escuchó nada. Entonces, eso está mal. Se está aprendiendo mal. De hecho, no se está aprendiendo. Con los simuladores, bueno, me voy, yo escucho. No entendí, no me quedó claro el sonido. Porque vamos a ver, valvulopatía, lo que es aquello que tiene que estar relacionado con el primer ruido, con el segundo ruido. Yo escucho, no me quedó claro. Voy a repetir. Y le ponemos otra vez al muñeco que repita otra vez el mismo sonido. Y repita otra vez, y repita otra vez. Hasta que mi oído esté entrenado y pueda relacionar eso. Por eso que les hablo. Un aprendizaje emocional y significativo entonces para los simuladores. Mejor amigo del estudiante de semiología, vuelvo a repetir siempre, es la sillita, ¿verdad? El banquito. No se cansen de escribir, no se cansen de preguntar. Y si se cansan, siéntense, descansen un rato y vuelven a reinterrogar a su paciente. ¿Cómo vamos a estudiar y cómo vamos a aprender semiología médica? Señores, una sola palabra es clave aquí. Historia clínica. Historia clínica, historia clínica. Son dos palabras en realidad, perdón. Son dos palabras. Historia clínica. No se cansen de hacer historia clínica. Porque mediante la historia clínica es donde ustedes van a agarrar esa facilidad para conversar con el paciente, van a perder el temor incluso para hablar en público, porque esto les va a ayudar a ustedes a crecer grandemente. Historia clínica. Y cosas que les pido siempre a los alumnos. No traten de hacer de la enfermedad de un paciente, de la desgracia de un paciente, algunos minutos o algunos segundos de alegría para ustedes. Es decir, no utilicen las redes sociales para querer autopromocionarse. Ay, no, yo ya me voy al hospital, yo ya me voy a practicar sobre los pacientes. Pueden hacer ustedes, entre ustedes, en los pasillos, eh, frente a la facultad, eso no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Se entiende y de hecho respeto, pero nunca con la imagen del paciente, ¿verdad? No, yo acá haciendo la curación de mi paciente. No, eso no me parece ético, no me parece correcto que hagamos, como les decía, autopromocionarnos sobre la desgracia del otro. Y bueno, para ir terminando,
Lo que se conoce como un cuadro clínico no es más que la mera fotografía de un hombre enfermo, encamado, sino que también dice es un cuadro impresionista del paciente en su hogar, rodeado por su trabajo, sus relaciones interpersonales, amigos, sus alegrías, sus penas, sus esperanzas y sus miedos. ¿Qué significa esto? Que detrás de cada paciente que nosotros veamos existe todo un ambiente. Como les decía inicialmente, nosotros no sabemos si ese paciente está perdiendo su trabajo, si ha perdido su trabajo. No sabemos si la enfermedad que lo acomete, si lo va a dejar imposibilitado ya de poder trabajar. No sabemos si el contexto de que la familia quiere que ella se muera para que pueda dejarle su herencia. No sabemos si es un momento donde la esposa o el esposo aprovecha para separarse. No sabemos si en ese momento, porque los hospitales son una gran novela, ¿verdad? A veces en ese mismo momento de la enfermedad aparece la esposa y aparece la otra esposa, ¿verdad? O sea, ese tipo de situaciones son. Todos ellos influyen positiva o negativamente en la evolución de nuestros pacientes. Entonces, tenemos que tener empatía para todas estas situaciones. Preguntas, señores. Preguntas. Aún Falou, no. prof. Por enquanto, não. Desse jeito. Bueno. Enciendan sus cámaras y sus micrófonos. Le voy a ir llamando la lista para conocerle un poco a los alumnos del... Bueno. Ana Paula Abreu. Presente. Hola, Ana Paula. ¿Qué tal? Bien. Alexandre Sidney Aguilar de Souza. Não tem mais, prof. Desistiu. Ya. María Pavili Alves. Presente. Gracias, María. Flavia Alves. Presente. Gracias, Flavia. Gustavo Bailona. Presente, prof. ¿Dónde está Gustavo? Ah, ya, ahora ya lo he visto, sí. Gracias, Gustavo. Julia Barbosa. Presente, prof. Gracias, Julia. Laura Luisa Borges. Já trancou também, prof. Ya. Adriana Eloína Cardoso. Ah, doutor. Gracias, Adriana. Claudia de Almeida. Presente, doutor. Gracias, Claudia.